Vamos a escribir ahora todas las funciones f que asignan el conjunto con los elementos 1 y 2 al conjunto con los elementos a, b y c en notación de dos líneas. Donde el dominio es un conjunto con los elementos 1 y 2 y el codominio es un conjunto con los elementos a, b y c. Porque tenemos dos entradas y tres posibles productos. 3 por 3 es igual a 9 en un total de 9 funciones. Vamos a nombrar las funciones f sub 1 a b sub 9. Para cada función hay dos entradas posibles, 1 y 2, y las entradas van en el primera fila de la matriz de la función en notación de dos líneas. Y ahora vamos a enumerar las posibles salidas del codominio que es un conjunto con los elementos a, b y c. Así que para nuestra función 1, dejemos que ambas salidas sean un significado que uno mapea y dos mapas a. Para la función 2, vamos a dejar que ambas salidas sean b, lo que significa que uno se asigna a b y dos mapas a b. Y para la función 3, vamos a dejar que ambas salidas sean c, una se asigna a c y dos a c. Y ahora configuraré las salidas b, a y b donde uno se mapea a y dos mapas a b o uno se mapea a b y dos mapas a. Y ahora usemos los elementos de A y C donde uno se asigna a y dos mapas a C y luego uno se asigna a C y dos mapas a y ahora usemos los elementos de B y C para las salidas donde uno se asigna a B y dos mapas a C y uno se asigna a C y dos mapas a B. Número 1. ¿Cuántas funciones hay? Sabemos que hay 9. Número 2. ¿Cuántos son inyectables? Una función es inyectable siempre que cada elemento del codominio sea el imagen de como máximo un elemento del dominio. Por lo tanto, el análisis de las funciones f sub 1 a f sub c no se inyecta porque para cada función, el elemento del codominio es una imagen de dos elementos del dominio. Aviso para la función 1, el elemento de A del codominio es una imagen de dos elementos del dominio. Para la función 2, el elemento de B del codominio es una imagen de dos elementos del dominio y para la función 3, C es una imagen de dos elementos del dominio. Sin embargo, las funciones de sub oro f sub 9 son inyectables porque los elementos del codominio son imágenes de exactamente uno elemento del dominio. O 0 elementos del dominio, lo que sí satisface la definición de cada elemento del codominio es una imagen de como máximo uno elemento del dominio. A lo sumo significa 0 o 1. Así que hay 6 funciones que son inyectables. Número 3. ¿Cuántos son superjetivos? Una función es subjetiva siempre que cada elemento del codominio sea la imagen de al menos un elemento del dominio. Bueno, podemos ver rápidamente de todas estas funciones, ninguna de ellas tiene 3 salidas y, dado que el codominio contiene 3 elementos, ninguna de estas funciones es subjetiva. Las funciones f sub 1 a f sub c tienen dos elementos del codominio que no son imágenes de uno elemento del dominio. Y las funciones de sub 4 a f sub 9 tienen un elemento del codominio que no es una imagen de uno elemento del dominio, que de nuevo indica todas las funciones no cumplen el requisito de que cada elemento del codominio sea una imagen de al menos un elemento del dominio, por lo que el número 3 es 0. Número 4. ¿Cuántos son biyectivos? Las funciones biyectivas son ambas inyectable y sobreyectiva y, por lo tanto, hay 0 funciones biyectivas. Para que una función sea biyectiva, el número de elementos del dominio, y el número de elementos del codominio debe ser igual. Espero que esto te haya resultado útil.